el artista hoy está como muy lejos tendría que estar del artista de Miurgo de los 90, el artista que está en su taller y que por más que sean pintores, empiezan también a trabajar desde otros lugares. No creo en la especificidad del artista, el videoartista, el artista de performance. Creo que existe una especie de hibridez y que el artista hoy va como probando todos esos soportes, va volviendo a su soporte original, sale y va generando un discurso. Yo intuyo que hoy el artista también es un productor, es un gestor. Creo que Córdoba es un gran laboratorio así para trabajar. Buenísimo, porque el costo de vida es bajo y puedes estar tranquilo y producir y, bueno, no sé, editar y trabajar y, bueno, hay gente que te ayuda, que no está aceleradísima, que no tiene trabajos monstruosos y, bueno, entonces suceden cosas a nivel producción. Pero, bueno, después, ¿qué haces con esas cosas? Sí, básicamente era sobre la idea del límite del cuerpo, o sea, la idea del vestido era como una prolongación artificial del cuerpo. Es interesante rescatar la larga tradición que tiene la performance en Córdoba y cómo en algunos momentos no se llamó performance, ¿sí? Se llamaban acciones. Para mí, básicamente, la performance es una acción en la que no hay representación. Se parece un poco al teatro de alguna manera, con la diferencia de que en el teatro hay como pequeñas diferencias, ¿no?, entre la performance y el teatro, pero el teatro tiene una cosa que es lo mismo y puede estar en cartel 10 años, o sea, la misma obra, ¿no? Y en la performance las cosas nunca son iguales de una función a la otra, o de una presentación a la otra, y cambia y se trabaja con el público, es como mucho más, como una especie de, no sé, una cosa muy orgánica. A mí lo que me parece en relación a la performance es que hay como una hiperinflación del término performance y de aquello que se llama performance. Entonces, creo que son esas cosas que se ponen de moda y todo termina transformándose en performance. Y eso hace perder especificidad al género. Se habla mucho de performance, a cualquier cosa le dicen performance. O un bar que dice va a haber performance, o vas a la España Córdoba y de repente ves mini acciones de gente representando papeles, pero como es corto, es performance. Entonces hay ahí como una cosa, es un lenguaje por ahí difícil de definir, difícil de ubicar. En un momento empezaron a aparecer una gran cantidad de artistas jóvenes que hacían video. Sobre todo después de encontrarse o de encontrarnos todos con un modelo a partir de algunas muestras que estuvieron en el Museo Carafa. Gary Hill, Bill Viola, ver los videos de Ana Mendieta, de Vito Acconci. Pero cuando uno se pone a leer críticamente esto, por ejemplo, los artistas no tenían equipo para trabajar. Eran videoartistas, pero no tenían cámara. De un grupo de 10 videoartistas había uno que tenía cámara y que se la prestaba a todos los demás. Esto habla de cuáles son las condiciones de producción. Creo que en Córdoba hubo, esto en particular de Córdoba, en Córdoba hubo una reacción y a partir de ahí se empezó a trabajar con nuevos lenguajes y creo que en los 90 hubo una especie de auge, ¿sí? de gente que trabajaba sobre instalaciones, performance y aparte porque, bueno, empezaron a aparecer nuevas tecnologías, uno ya puede tener una camarita. Creo que el videoarte ha crecido mucho en Córdoba y que hay cosas sumamente interesantes. Me parece que así la escena micronew, el micronew de principios del 2007 sirvió para mostrar
la variedad de estéticas que hay ahí adentro. Creo que tienen un problema complejo, digamos, que es mostrar, digamos, la poca cantidad de espacios destinados a mostrar y a consumir videoarte. El video queda a medio camino de casi cualquiera de las artes, ¿sí? Entonces no es como las artes plásticas u otras artes visuales que de pronto tienen un campo más formado, donde hay agentes, donde, bueno, los artistas saben cuáles son los interlocutores, a dónde pueden ir, está determinado centro cultural, determinada galería, determinado museo, determinada sala, y donde hay mercado también, ¿no? Donde hay determinados compradores, y de alguna manera hay como reglas claras. Que cada una de estas producciones tiene como un ámbito mínimo de posibilidad de producción. Hablamos un poco de la pintura, por ahí en Córdoba, tiene mayor capacidad de desarrollo porque tiene a un par de galerías que la pueden comercializar. O sea, que se puede extender a lo largo como forma de desarrollo del artista. Eso básicamente. Creo que todas acá en Córdoba, casi todas las disciplinas tienen mucha potencialidad cuando todavía son estudiantes. Y cuando todavía, digamos, la producción está financiada o subsidiada por la familia del artista, básicamente. Es notable, por ejemplo, la deserción de artistas de más de 30 años del arte, de la producción neta del arte. Creo que hay una especie de una estadística de lo que puede llegar a pasar con la carrera de alguien que estudia artes, que es producir en función de la formación que se da en las escuelas mientras se es alumno, y eso está fuera de todo ámbito profesional de producción artística. Producir unos pocos años más después en función del circuito muy acotado que hay dentro de la ciudad, exponer en un par de espacios que puede llegar a ver en Córdoba y en alguna otra ciudad, incluso Buenos Aires, pero espacios alternativos, espacios pequeños. Y después, si no hay alguna marca, algún espacio que consolide esa carrera, un premio o, digamos, algo en cuanto al valor simbólico, o un premio, o una crítica de alguien reconocido, o exponer en un espacio importante a nivel nacional o a nivel internacional, son artistas que dejan de producir después de los 30 años. ¿Por qué en un momento hubo tantos videoartistas? Ahora desaparecieron un poco, la gente no hace tanto video y hace performance. Sin embargo, por ejemplo, yo fui jurado del premio Estímulo de Performance y había 5 carpetas, de las cuales 2 no eran performance. Y quedó desierto. Entonces, también hay una falta de formación de parte de la gente a la que le interesa realmente el lenguaje. Es que no se enseñan en la facultad o en la Escuela Provincial de Bellas Artes, que siguen articuladas en el dibujo, la pintura, el grabado y la escultura como modos privilegiados, y fundamentalmente en el dibujo, siguiendo la vieja tradición del dibujo y las artes del diseño como el dibujo estructurante de todo. Entonces, la falta de enseñanza, la falta de perfeccionamiento, de estudio, no sé cómo explicarlo, de formación de los formadores en esos lenguajes, hace que todo pueda pasar por videoarte, todo pueda pasar por instalación, todo pueda pasar por performance. Creo que Córdoba se mueve en una esfera antiprofesional y que eso está marcado sobre todo por la gran influencia de las escuelas de arte, porque
Y esto no es un juicio ni negativo ni positivo, es simplemente así. Las escuelas de arte, la universidad, por ejemplo, está muy alejada y quiere estarlo, y a la vez es un espacio crítico de todo lo que tenga que ver con el mercado, con el valor de cambio de la obra. No existe ese espacio, ese parámetro. Los valores que se manejan son valores simbólicos. En este momento, alrededor de 20 millones de pesos se mueven en el país en arte contemporáneo, y no tan contemporáneo, digamos en arte. De esos 20 millones de pesos, si Córdoba pertenece a un Producto Bruto del 10%, deberíamos tener 2 millones de pesos, que es el 10% del país. Bueno, ni cerca, ni cerca. A Córdoba le pertenecen alrededor de 700, 800 mil pesos por año de venta de arte. Nada. No hay apoyo para la producción, no hay catálogos a veces, no hay materiales, no hay traslado de la obra, no hay prensa. Bueno, generalmente los lugares, o sea, el artista, además de hacer su obra, se tiene que ocupar de muchas cosas más que no están contempladas bajo ningún presupuesto, ¿no? No tenemos una política para el arte contemporáneo, tenemos una política para las artes visuales. Córdoba no tiene espacios de exposición, no hay espacios de exposición, no hay buenos espacios de exposición, estatales sobre todo, y independientes tampoco, pero estatales se supone que el Estado debería proveer la posibilidad de proyección de la obra de los artistas. Lo que a mí me parece es que estamos mirando muy hacia adentro y cada uno abre sus espacios y le insume tanto tiempo sostenerlo que no se permite tensionarlo ni relacionarlo con los otros. O sea, se trabaja muchísimo poniéndole pilas a ese lugar y bueno, es eso, la gente se cansa y duran 1 año, 2 años, y hablo de espacios, de publicaciones, programas de tele, de radio, entonces esos emprendimientos que pueden generar una especie de cuerpo desde donde se pueda reflexionar y generar pensamiento, esos espacios van desapareciendo. Al haber tan poco espacio, la gente no se vincula con las nuevas tendencias artísticas, entonces quedan cada vez más lejos. ¿Quién ocupa ese vacío que hay entre la sociedad y el artista? Los estamentos oficiales que deben determinar el cómo viven los artistas. No pueden ser que los artistas no tengan, en artes plásticas sobre todo, porque los músicos sí tienen, en teatro hay subsidios, pero en las artes plásticas no tienen ni siquiera una obra social mínima para atender una demanda de salud básica. No se forma una plataforma de proyección del arte de Córdoba, de los artistas de Córdoba, que producen de una manera bastante aislada y que procuran, aquellos que continúan su carrera después de los 30 años, procuran exiliarse en general. Uno dice, les falta formación, quizá muchos, o les falta producción, porque sin mucha producción no es bueno y no hay suficientes lugares y la gente no percibe lo que el artista produce, pero por otro lado le estamos demandando todo al artista y nadie, desde leyes, hay gente en la legislatura que se pasa 8 horas trabajando y nadie se acerca o ningún artista se acerca para promover leyes que le convengan. El primer hueco social, falta de leyes apropiadas. Falta de diálogo con los legisladores apropiados. El poder político, si no tiene legisladores que hagan leyes, menos van a percibir que hace falta un presupuesto para atender estas situaciones. De ahí que los espacios se degraden y de ahí que los artistas tengan un resentimiento social muy grande. Yo por lo pronto estoy como muy desesperanzado o desilusionado del papel que pueden llegar a cumplir las instituciones, que pueden llegar a permitirte hacer otra cosa diferente. Y de pronto tenés que poner a hablarte con representantes del Estado, ya sea municipal, provincial o nacional, y tener que meterte en todo eso, y llenar planillas, y explicar, ir a convencer gente, ir a pedirle cosas.
Me parece que también es como una situación que yo no tengo ganas de hacer, pero porque básicamente no confío en eso, no confío en el Estado. Entonces vos cuando ves comportamientos de artistas casi que parecen caprichosos, ¿y cómo no lo van a hacer? ¿Qué otra cosa les queda? Entonces no le podemos pedir al artista que legisle, que lleve a cabo los presupuestos, que mantenga espacios oficiales, que a su vez haga la obra y que después le vaya a colgar comprando los clavitos, los alambres y todo lo que sea, mostrar su obra. Y hoy le demandamos todo. Por otro lado, no hay que esperar del Estado, nada. No hay que esperar. Si uno se quiere esperar, está bueno denunciar, pero si uno se pone a esperar, se queda en su casa a ver televisión. Hay como una interacción negativa, digamos, entre los propios espacios de exhibición, los espacios que también catalogan la obra, lo publican, con la producción del artista. Por ejemplo, ahora estamos en una situación bastante particular con esta cadena de construcción de nuevos espacios, pero lo que básicamente es, según mi opinión, es depositar las políticas culturales en política de obra pública. Yo particularmente pienso que la escena se mueve por otros lugares que no son los museos, sobre todo por el perfil que tienen estos museos. El Museo Carafa es un museo para Berlín. No me parece que sea lo que los artistas de Córdoba necesitaban. Hay artistas de Córdoba muy talentosos que trabajan 10 horas en una panadería. Y esas cosas no se pueden comprender. Que exista un museo así, ¿para qué? Realmente que existan esos museos, o el Palacio Ferreira, que se generen salones donde hay muchísimo dinero en juego, pero mucho dinero. Donde yo también pienso que son formatos que no tienen nada que ver con esta realidad. En un salón no sé cuántos artistas participan. Los artistas tienen tanta necesidad y pasan tanto hambre que participan todos, no sé, 500, 1000 artistas. Y se premian 1 o 2 artistas. Eso no me parece que alimente la escena, ni tampoco la reflexión sobre la obra. Es simplemente tirar un pedazo de pan y que lo agarró, comió durante 6 meses, 1 año, y después volvió. Y mientras tanto todos los otros artistas siguen trabajando como pueden. En Córdoba, cierta falla en el diseño de las políticas culturales ha hecho que la gente no sienta que el arte forma parte de su vida o de su calidad de vida. Si un tipo que tiene una casa de $1 millón en Las Delicias va a Villa Marguti y pide que le vendan una lámina que combine con sus sillones y no quiere gastar más de 1000 pesos, aunque los sillones cuesten 10.000 pesos. Esa percepción responde en parte a que hemos dejado de valorar el arte. Y esto ha sido un descuido, para mí, en gran medida de las políticas de los estados nacional, provincial y municipal, que, bueno, que ni siquiera han visto la cultura como un motor para el desarrollo de las ciudades. ¿Cómo lográs que un artista que no lo conoce ni la mujer, o bueno, lo conoce la mujer y la mamá, cuelgue un cuadro y te diga, sí, yo lo vendo a 5.000 pesos? ¿Y por qué? ¿Qué hiciste vos para que ese cuadro, qué es lo que determina, qué te sustenta vos para que me digas que tú, bueno, porque quiero, está bien, perfecto. Si hay una persona que lo pague, es el precio. Si no hay gente que lo pague, no es el precio. El primer recorrido es mandar a salones o concursos de pintura y hacer conocer más o menos tu propuesta, ya sea en Córdoba o en Buenos Aires. Ese es como el primer paso, me parece. Sí hay cosas que uno más o menos va viendo y va leyendo de los códigos del circuito, ¿no? Quiere decir que este artista ha hecho una carrera, este artista da para los precios de mercado, ¿entendés? Si no le haces una carrera atrás, no tiene por qué costar nada. En relación a hacer circular la obra o poder venderla, por ejemplo, siempre es más interesante las propuestas que participar de una feria, ya sea en Buenos Aires o en el exterior. Nosotros vamos a ferias, ya te digo, Arte Valls una, Expo Trastienda otra en Argentina. Cuando estuvo Arte Córdoba también participamos. En el año 97 decidimos que los artistas, para ser reconocidos, porque nadie es profeta en su tierra, entonces
la conexión con el mercado internacional le iba a dar a nuestros artistas cordobeses, que ya te digo son maravillosos, un prestigio que a lo mejor no lo hubieran podido conseguir únicamente en Córdoba. O sea, la legitimación del arte contemporáneo depende del clavo donde esté colgado y depende de la galería donde esté colgada. Porque un artista a lo mejor que no sale de los límites de Córdoba puede ser un excelente artista, pero nadie lo reconoce. Ese artista empieza a manejarse su carrera afuera y no es lo mismo estar colgado en la Gagosian en Nueva York que estar colgado a lo mejor en Villa Marguta, Córdoba. A lo mejor el artista es el mismo. O sea, ¿sería Seguí si no estuviera en París? ¿Tendría las posibilidades reales de vender, de exponer, de producir su arte si no estuviera en París? No sé. Entonces, en vez de pensar qué arte quiero yo hacer, ¿sí?, qué arte es posible de producir en este contexto para transformar ese contexto, para que el arte que yo quiero hacer sea posible de ser hecho. Cuando uno habla de arte en relación a la economía, no habla solamente de la venta del producto artístico, de la obra, del valor de cambio de la obra únicamente. Y significa, bueno, pensarlo en un único sentido y con muy pocos parámetros de relación respecto del sistema, que el sistema se compone justamente de todos estos otros espacios, de la crítica, de la teoría, de marchands, de instituciones, de turismo, etc. Entonces, en ese contexto, Córdoba queda bastante, la escena cordobesa que es bastante acotada. Significa que este sistema no llega a cumplirse en toda su forma. Por ahí, mercado no entiendo solamente por las ventas, ¿no?, sino que uno creo que va tejiendo estrategias, va armando ciertos mapeos para generar cosas. Bueno, ¿cómo llegas a cierta persona para que, por ejemplo, te dé una carta de aval? ¿Cómo se llega a un proyecto en una galería de arte que es una institución privada? Yo considero que mercado es todo esto, ¿no? Yo en Arte Bar llevé video para vender y no vendí nada. Es difícil pensar qué es el mercado en Córdoba, qué dimensiones tiene ese mercado, ¿sí? ¿Qué se piensa cuando se piensa en mercado? ¿Qué mercados? ¿El mercado es la galería? ¿O mercado es la venta de proyectos a instituciones oficiales o mixtas, digamos? Estoy pensando en el Centro Cultural España Córdoba, en el Instituto Goethe, en ese tipo de instituciones. Entonces, ¿qué es el mercado en Córdoba? Habla de la tradición pictórica de Córdoba. Sí, es cierto, pero las pocas manifestaciones que a partir de los últimos 20 años, los últimos 15 años se estuvieron dando en Córdoba han sido negadas, y siempre lo que se ha elegido, lo que se ha legitimado de los espacios de exhibición, tiene que ver con la pintura, con las artes tradicionales. Porque la pintura funciona también en base al deseo de posesión de aquel que se obsesiona con la obra, ¿sí? O al nivel de estatus que puede simbolizar esa pintura. Es decir, hay gente que compra pintura para ponerla en su casa y mostrársela a los invitados a cenar y alardear con eso. Y hay gente que se enamora tanto de una pintura o esa pintura o ese dibujo le dice tanto que de pronto quiere poseerlo. Entonces, a partir de ahí viene ese deseo de propiedad y el valor simbólico que puede tener, y el valor simbólico se transforma en valor monetario. En el video eso no puede estar, primero porque es una cosa que no se puede mostrar. ¿Sí? ¿Vos qué vas a comprar? Vas a comprar un VHS, un DVD.
No lo puedes tener mostrando todo el tiempo en tu casa. No es un objeto decorativo tampoco, gracias a Dios. Pero implica también que por ahí la gente no desee poseerlo. Creo que lo efímero sí es un punto en contra en el mercado. Sí es un punto, y sigue siéndolo a pesar después de los 70. Y no es casual que la pintura es lo que más se vende todavía contemporáneamente. Aún el video no logra tener la rentabilidad que tiene la pintura, ni la consolidación. Que pasa que se crean otro tipo de ámbitos para la financiación de ese tipo de producciones. Todo este tipo de actividades, todo este tipo de obra efímera o de formato más experimental, para decirlo de alguna manera, surgen justamente cuando en los 60 en Estados Unidos se da esta especie de proliferación de, por un lado, de profesionalización del artista y por otro lado, proliferación de instituciones que contienen al artista. ¿Sí? Entonces, de pronto, el arte se ve desligado de ese valor monetario, porque uno ya no tiene que hacer arte para venderlo, sino que puede hacer arte para otras cosas. Y uno va a vivir de determinadas instituciones que contienen, que crean en el artista, crean al artista también, y que dicen, bueno, a este pibe yo le voy a pasar tanta guita por mes para que se encierre en su laboratorio, en su estudio, en lo que sea, y haga. No pensamos en vender la obra, pero no pensamos en venderla porque hacemos instalación, intervención, videoarte y performance. Es como un círculo vicioso extraño. La performance es efímera, las intervenciones son efímeras, las instalaciones también, o si no lo son difíciles de montar en una casa. Por un lado, hay una falta de creatividad en las personas que consumen obra. O sea, hay un modo de consumir obra que es la pintura y la escultura, poco también, creo que lo más que se consume es la pintura y el dibujo. Hay un circuito para la performance, para las intervenciones, que tiene que ver con los espacios que cada vez se abren un poco más a que se usen estas experiencias, pero no es te compro tu performance. Todos sabemos que sí se venden en algún caso porque hay artistas famosos que las han vendido, digamos, pero las compran museos. No las compran en particular, las compran museos. El video dentro del campo artístico me parece que está siempre en el borde, en el límite. Lo está comiendo, lo está tensando, o en algunos casos lo está degradando. Y a su vez, en otros momentos el video logra generar otros campos propios, totalmente diferentes, como puede ser, a mí por ahí me asombra que alguien me llame para pedirme un DVD para pasarlo en un boliche a las 3 de la mañana. Mucho del video en sí tiene que ver, de la retribución monetaria que puedes llegar a conseguir por el video, tiene que ver con gestos solidarios de determinadas instituciones que dicen, pobre pibe, está laburando, bueno, sí, vamos a pagar tanto, o le vamos a dar tal beca para que pueda crear, etcétera, etcétera. Y justamente las disciplinas también originalmente se han definido en la necesidad también de ir en contra del mercado, o al menos de ponerse al frente y hablar de otro modo. O sea, no es una casualidad que el video tenga el problema de la reproducción, que la fotografía tenga el problema de la reproducción para la venta. No es una casualidad, todo lo contrario, nacieron desde ahí. Entonces, que la performance no se venda. Y claro, ¿cómo se va a vender? Si arranca, no tiene sentido, digamos. Lo que creo que no obstante, el sistema muy inteligentemente ha armado, digamos, estrategias para contener eso, también a un nivel mercado. Entonces, claro, el videoarte se financia de otro modo, la performance se financia de otro modo. No se vende así, pero se vende de otro modo. Venderlo, y es una utopía bastante estúpida, aparte disciplinarmente hablando, digamos, y claro, no tiene mucho que ver. Separa la figura del artista, por eso también digo que determinadas instituciones crean el artista, ¿sí? De pronto, ¿por qué se elige a determinados artistas y esos artistas van a
saltar de residencia en residencia o de beca en beca y van a tener tiempo para poder hacer y poder crear. Y de alguna manera porque son apuestas de determinadas instituciones o del mismo sistema que tiene esa necesidad. A lo que voy es tratar en Argentina de pedir que existen esas instituciones que contengan al artista o que le permitan vivir o que digan, chabón, vos podés dejar todos tus 854 trabajos para dedicarte solamente a filmar o a escribir, y es pedir mucho. Las residencias artísticas son nuevas formas de patrocinio del arte, en general en realidad. Sobre todo de las artes vinculadas con, ya sea con la investigación, con la tecnología. Y hay otras instituciones, residencias por ejemplo, que en realidad lo que te dan es la posibilidad de que estés 2 meses o 3 meses financiado ahí para que experimentes, pruebes, discutas. En realidad también es otra idea que es interesante, que acá también se dibuja mucho y fuertemente. Pareciera ser que acá uno tiene la idea, la pone y bueno, ya. Parece que muy pocos artistas pueden vivir de lo que hacen. Lo que hacemos es poner plata, organizar los eventos de performance o los encuentros. A veces por ahí recuperamos algo, pero no. Por ahí en los talleres podés llegar a ganar algo de plata. Pero en un taller que dimos el año pasado en la Facu, que no me acuerdo, duró varios meses, 20 pesos gané. Era más barato quedarme en mi casa. Nosotros en los 15 años nunca recibimos ningún subsidio, ni beca, ni apoyo, que por un lado es una pena porque bueno, no tenemos equipamiento, no tenemos ni siquiera un proyector de diapo, pero por otro lado lo que está bueno es que dependemos de nosotros. Como digo nosotros, hablo de toda la escena de los artistas de Córdoba y del país. Es como medio ambivalente esa cuestión de que no tenemos fondos. Es autogestión total. Muchos de esos artistas no se están haciendo cargo de su lugar de productores culturales. O sea, y si quieren ser artistas, quizás Córdoba, ¿sí? Una ciudad con un terrible pasado colonial, ¿sí? Llena de sangre y de sufrimiento y de explotación, transformada luego en patrimonio de la humanidad, como las estancias jesuíticas, adoradas como patrimonio de la humanidad. Quizás ciudad periférica, perdida, ¿sí? Muy al sur, no sea el lugar. Entonces uno tendrá que saber que si quiere eso, quizás este no sea el lugar. Ahora, también debería preguntarle para qué quiere eso, digamos así. O sea, si quiere ser Madonna, tiene que irse a Nueva York, digamos. O sea, tiene que dejar Michigan e irse a Nueva York. Así. Ninguna chica se hace famosa en Ohio. Es muy difícil la venta, así en ese sentido de la venta. Te doy este objeto, me das plata. Ahora, insisto con que el mercado también puede ser analizado en otros bordes. Las becas, los fondos para producción y desarrollo y tal. Hoy hay muy pocos artistas que venden su producción y que viven de la venta de su producción. No venden, primero por esta historia de que no hay espacios para mostrar. Si no se difunde, no se ve. Si no se ve, no se desea. Si no se desea, no se compra. Y nosotros vendemos lo suficiente para no cerrar el espacio. Pero le está faltando eso, ¿no? Que la gente pueda vivir o por lo menos poder producir, sacar para producir su obra. Al artista no le interesa si va a tener plata o no. El artista hace la obra como puede, le paguen o no le paguen, no, la vaya a vender o no, pero eso es una. El artista siempre la va a hacer, hará menos por tiempo y por materiales. Eso está. Ahora no nos quedemos con eso y habría que buscar un mercado. Yo particularmente no sé, creo que del Estado habría que ayudar a generar el deseo. ¿El deseo cuál es? Y bueno, un museo. Yo también creo que acá es muy difícil continuar la producción a lo largo del tiempo. Que no tenga ámbitos mínimos. De hecho, la mayoría de artistas de
de 40 años, muchos han dejado de producir, bueno, decir una gran mayoría, que tengan algún tipo de vinculación artística o si no, con otra forma de producción que no sea la pintura. Los creadores, salvo los consagrados que forman parte del circuito comercial, viven de la docencia y no de la producción de obra. Y esta para mí es una conclusión muy valiosa que tiene que ver con que es muy difícil en Córdoba sobrevivir sin dar clase. No sé si estamos acordando en qué es vivir del arte. Yo tengo mi sueldo como docente y para mí eso es vivir del arte. Me dan la beca del Fondo Nacional de las Artes, que tenía que empezar a cobrar esta beca en julio. Y mi trabajo empezaba en julio. Han pasado 3 meses y todavía no cobré, estoy haciendo mi trabajo, no me atienden por teléfono en el fondo y han dispuesto mi dinero de mi premio, de mi beca, para, por ejemplo, la campaña presidencial de Cristina Kirchner. Entonces vos decís, ¿cómo estamos trabajando? O sea, ¿cuáles son... ¿Cómo me proyecto, digamos, con respecto al mercado o cómo funciona esto? Y en este momento la verdad que es de nuevo un abismo, digamos. O sea, sinceramente creo que lo que no hay finalmente para esto es garantías. ¿Cómo continuar, cómo subsistir, cómo seguir queriendo hacer esto? La pregunta es si esto en realidad todo el tiempo es un ir en contra de ciertas circunstancias y vale la pena seguir haciéndolo. O sea, y también por eso mucha gente lo deja de hacer. Y también por eso se generan las fracturas se generan también generacionalmente, tenemos un montón de huecos de artistas. En realidad también los desarrollos que han venido de otros artistas anteriores de generación, bueno, son difíciles de capitalizar sus experiencias también como artistas. Estamos hablando de una sociedad donde no solo los artistas, sino muchos profesionales no pueden vivir de su carrera o de su profesión o de lo que han estudiado. Yo he tratado de no hacer otra cosa que pensar en el arte. He vivido un poco de la docencia, y alguna obra vendo, o sea que tratando de inventarme situaciones mercantiles mínimas como para poder vivir y nada más. Todos tenemos problemas para vivir de lo que nos gusta. O sea, yo en vez de dar 30 horas de clase por semana preferiría dar 5. Todos perdemos. Siempre estamos perdiendo. Entonces, ¿por qué la pérdida del artista va a ser más significativa que la pérdida de la mujer que quería ser fisioterapeuta, pero tiene que limpiar casas? Porque no le da la plata para ir a la facultad y mantener un hijo. Ella también está perdiendo. Tiene que ver con la restricción y cómo la restricción puede ser algo creativo. Básicamente tiene que ver con eso. Yo a esta altura de mi vida ya no sé si podré trabajar sin restricciones. De pronto si me dicen, tenés 2 años para hacer lo que quieras, sobre lo que quieras, con bienes ilimitados y con recursos ilimitados, y seguramente me paralizaría y no podría hacer nada. Entonces, parece que las restricciones son importantes en algún punto. Y por otro lado son también opciones de vida. Creo que acá no podemos zafar del problema de tener que trabajar otra cosa. También creo que eso depende también de una conjunción de cosas que se den desde personas que apoyen tu obra, docentes, no sé, en este caso nuestro productor, una agencia o una galería, digamos, que realmente desde su lugar, comercial o no comercial, institucional, pero de alguna manera apoyen tu trabajo. O sea, eso me parece como importante. Nadie ha llegado a armar una estructura, a vivir de lo que hace sin apoyo, sin colaboradores. O sea, no existe la idea de que llegue solo, ¿no? O sea, es como... Entonces me parece que por ahí eso es lo que no pasa en Córdoba. Porque acá faltan leyes que promuevan el arte. Las leyes que promueven el arte son las que podrían ser las leyes de mecenazgo, en donde empresas que pagan sus impuestos, es decir, parte de los impuestos van dedicados al arte y a la cultura, entonces las empresas podrían apoyar mucho más la gestión de artistas, de artes visuales, de teatro, de música, de danza, de lo que fuese.
la mayor parte de los cambios se hacen para que nada cambie. Entonces, es complejo, digamos, es súper complejo. Y en ese universo me parece que es más fácil quejarse y apuntar al mito del artista incomprendido y no al del trabajador de la cultura que genera productos, que genera un mercado que contribuye al desarrollo. Los lugares no existen, los lugares se crean. Realmente los lugares se crean. Es más fácil nuevamente, digamos, ahí quejarse de que no existen lugares, de que no hay posibilidades, antes de construir lugares, exigir lugares, exigir espacios, exigir otras políticas, exigir otras enseñanzas. Es que me parece que ponerse en un lugar de creativo, ¿no?, te hace convivir con muchas contradicciones. Y vivir en este mundo, en este momento, ya sea Latinoamérica o si te tocara vivir en un país más desarrollado, es más o menos la misma problemática, ¿no? Me parece que las cosas están dadas así y son así, y eso también genera determinados tipos de arte y no otros tipos de arte. De alguna manera siempre se terminan haciendo cargo las oligarquías, de alguna manera, del país, del arte. Y en realidad también eso es una tendencia de pensamiento sobre el arte y también es una tendencia de desarrollo del arte. O sea, si la financian ciertos sectores, va a haber un tipo de arte, es así, y eso es así. Y no va a haber posibilidad de que haya otros tipos de arte, de otros sectores también. Me parece que la ciudad tiene que darle lugar a sus artistas, a sus operadores culturales, a sus críticos, formar críticos, o sea, darles la oportunidad a curadores, a organizadores, formar grupos de trabajo verdaderos, a futuro, no pensando en 2 días para ganar elecciones o para cuidar sus propias espaldas del director. Me parece que esa es y el artista está acostumbrado a esa situación jerárquica y aporta a esas situaciones a partir de mandar a salones, de estar detrás de los propios funcionarios pidiéndole por favor cómo es su trabajo. O sea, el espacio ético es nulo casi, las conductas son miserables, los artistas han demostrado que no están a la altura de la propia oportunidad histórica que es ser artista. Yo creo que habría que hacer un eslogan para el futuro: banque a su artista local. Por supuesto, es decir, bueno, a ver, yo me voy a hacer cargo de un poeta, yo me voy a hacer cargo de un actor, yo me voy a hacer cargo de un cineasta, y no son grandes fortunas, a veces son 10 pesos, pero pagar para ayudar al Estado, porque si no el Estado no se puede hacer cargo de toda esta maravillosa comunidad artística que tiene Córdoba. Si viene un gobierno que sostiene a todos estos artistas durante 5 años, vamos a ver más de esas obras, más de estos artistas, y la gente se va a sumar a eso, pero ahí tiene mucho que ver lo que va haciendo el gobierno, ¿no? No soy un vendedor. El mercado lo hacen los vendedores. Y antes de vender son los que generan el deseo. Quizás ahí es donde tendríamos que trabajar nosotros del Estado. Generar el deseo. Si no hay deseo, no hay venta. Sí, yo creo que el artista debe ser capaz de gestionar sus propios proyectos y tener en cuenta cuáles son las condiciones objetivas en donde está inserto. No para adaptarse, digamos así, sino para ser capaz de transformarlas y revolucionar esas condiciones. Ahora, eso exige un trabajo que no todos están dispuestos a hacer, porque es más fácil la queja, es más fácil el sufrimiento que tomar una actitud
combativa, una actitud transformadora. Hacerse cargo del lugar, de la realidad, del lugar donde uno está. Y a partir de eso decir, bueno, ajá. Si no todo es, digamos, todos quieren fundir arte-vida. ¿Sí? Todos dan la fusión arte-vida, que el arte se funde con la vida, el arte y la vida. Ahora, la vida que quieren fundir con el arte es la de Paris Hilton.